Vamos a revisar lo que titula la prensa internacional y por ello me acompaña en el estudio mi compañera Marta Moya. Marta, sigue siendo un día movido, ¿no? La vemos corriendo un poco. He corrido bastante para traerte esta crónica, Valentina, pero a ver qué tal nos sale. Pues muchas gracias por ello. Este segmento de revista de prensa sin duda también es monográfico y tiene que girar en torno a la renuncia de Joe Biden a esta aspiración demócrata. Empezamos revisando portadas internacionales sobre este tema. Vamos a revisar otras a las que hemos visto anteriormente. Empezamos en Brasil con el periódico O Globo, que titula hoy con un contundente: Biden renuncia. El presidente, dice este medio brasileño, cede a las presiones del Partido Demócrata y apoya a Kamala Harris en unas elecciones con un nuevo giro de guión. La estampa en Italia, juego de palabras, bye bye Biden. En sus artículos de opinión, en la portada, habla de la balcanización del Partido Demócrata. Bastante importante e interesante esta opinión de la estampa italiana. Público en Portugal también: Biden abandona, y vemos la foto de Biden bastante cabizbajo. En España, El País apuesta por imprimir la carta de renuncia de Biden en su portada, con una titular que dice Biden renuncia a la reelección, y con un destacado también más pequeño en la portada en el que habla de Kamala Harris, y de ella dice que es una apuesta de última hora para una difícil misión. La misión, nada más y nada menos, ganar las elecciones el 5 de noviembre. Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine también dice Biden retiró su candidatura y cita esas palabras que utilizó ayer el presidente estadounidense en esa misiva de renuncia, en las que hablaba de anteponer los intereses del partido y del país a sus intereses personales. Que justamente ha sido lo que han elogiado los demócratas como uno de los gestos más patrióticos de los últimos tiempos. Después de mucha crítica, también hay que decirlo. Sin ninguna duda. Vamos viendo cómo cambian, cómo fluctúan las cosas de un día para otro. Las narrativas. Vamos a revisar una información exclusiva del medio Axios en la que se informa que Joe Biden tenía dudas de dar respaldo a Kamala Harris antes de hacer pública su renuncia. Concretamente, dice Valentina Axios, Biden dudaba de las posibilidades electorales de Harris. La renuncia del presidente llegó tarde, entre comillas, porque tanto él como algunos de sus principales asesores estaban textualmente preocupados de que Harris no estuviera a la altura de enfrentarse contra Donald Trump. Esto es una información con base en 3 asesores citados por el medio Axios, 3 asesores de Joe Biden. Si bien Joe Biden ayer, después de publicar esa carta de renuncia, respaldaba públicamente a Kamala Harris, dice esta información de Axios, sus ansiedades privadas reflejan preguntas más amplias entre algunos líderes demócratas sobre la actual vicepresidenta. De hecho, hay líderes que no han expresado su apoyo explícito, al menos de momento, a la actual vicepresidenta, como la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el actual presidente de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, o incluso, y este es el más sonado, el expresidente Barack Obama. Bueno, y justamente, si le parece, centrémonos en Barack Obama, que es una figura central. Y el medio The New York Times se pregunta por qué el exmandatario, por lo menos hasta este momento, no ha respaldado directamente a Kamala Harris. Se pregunta textualmente eso el New York Times, ¿por qué Obama no ha apoyado a Harris? Dice este análisis, esta información del New York Times, que el expresidente se ha posicionado como un estadista imparcial por encima de las maquinaciones intrapartidistas. Dice que ayer en su carta de agradecimiento a Joe Biden no mencionó a Kamala Harris ni una sola vez. Dice también el New York Times, dice Obama en su carta de agradecimiento a Biden, en los próximos días navegaremos por aguas desconocidas. También expresaba Obama confianza en que el Partido Demócrata elija a un candidato textualmente sobresaliente para liderar al partido de cara a esta eventual legislatura también liderada por Kamala Harris. Fuentes cercanas al exmandatario dicen al New York Times que no nombrara a Kamala
Harris no es síntoma de nada, porque Obama busca ante todo unir al partido una vez el propio partido y esos delegados elijan al candidato presidencial. Ayer era día de conmemorar a Biden por encima de todo, dicen estas fuentes cercanas al expresidente. Sin embargo, también dice el New York Times, Biden es un hombre profundamente orgulloso y nunca ha perdonado del todo a Obama que él, el expresidente, apoyara a Hillary Clinton en 2016. Así que podemos asumir que tampoco estará especialmente contento con que Obama la semana pasada pues planteara dudas, ¿no?, sobre la candidatura de Biden. Y también estamos muy pendientes de Nancy Pelosi y cómo mueve estos hilos por debajo, que ya habíamos dicho en el segmento anterior que planeaba ya hoy entrar en una campaña más directa para pedir que Biden saliera de la aspiración a la nominación. Efectivamente. Bueno, vamos a revisar algunos artículos de opinión que llegan desde la esfera internacional, concretamente desde dos lugares clave en estos momentos con Estados Unidos, y es Israel y Rusia. Vamos a empezar, Valentina, por el Haaretz, este medio progresista israelí, que se pregunta, ¿la salida honorable de Biden salvará a Estados Unidos de su némesis Donald Trump? La renuncia a la reelección del mandatario detiene, dice este análisis, la implosión de los demócratas y amortigua los ataques de ansiedad de los aliados de Estados Unidos, excepto de uno, de Israel. Porque dice este análisis que el primer ministro israelí es un trampista de pedigrí. Textualmente dice, la presión sobre Biden fue salvaje, inmensa, implacable, ofensiva, prohibitiva y a menudo insultante. Pero quienes le habían pedido que se retirara tenían razón. Es prematuro evaluar el impacto de su salida, pero lo que debe buscar el Partido Demócrata es buscar por encima de todas las cosas una alternativa eficaz contra Donald Trump. Por otra parte, en Rusia, la agencia RIA Novosti también hace un artículo de opinión hoy que dice, Biden lo es todo. Nadie puede salvar a los demócratas. El partido de Biden aseguraba hasta la semana pasada que el presidente no era tan malo como Trump lo pintaba. Y dice entonces, y ahora dice que no tiene fuerzas. Resulta entonces que el partido se estaba mintiendo tanto a sí mismo como al pueblo estadounidense. También habla de Kamala Harris y dice que de la presidenta tiene una desfavorabilidad muy importante, al menos en sus funciones vicepresidenciales, y dice reemplazarla es teóricamente viable, pero prácticamente imposible, porque sacar a la vicepresidenta de las elecciones significará que los propios demócratas estén admitiendo su absoluta incapacidad para seleccionar personal. Y la falta de confianza de alguna manera en el gobierno. Efectivamente. Vamos a poner la mirada en lo que viene hoy en de la agencia Associated Press, que nos cuenta qué posibilidades tiene el Partido Demócrata en las próximas semanas antes de la convención. Concretamente cita Associated Press a la presidenta del Comité Nacional Demócrata, Jamie Harrison, que ayer dijo que Kamala Harris no puede ser coronada de inmediato. En los próximos días, y esto es textual, el partido emprenderá un proceso transparente y ordenado para avanzar. Habrá una reunión virtual el miércoles donde los demócratas definirán la estrategia a seguir. Lo que sabemos es que Kamala Harris u otro candidato tiene que conseguir la nominación de los cerca de 4.700 delegados de la Convención Demócrata en Chicago entre el 19 y el 22 de agosto, tanto los que se comprometieron con Joe Biden como expresidentes, otros miembros veteranos del partido que se denominan como superdelegados. Algunos miembros del partido llaman a un proceso de nominación abierto donde no solo esté el nombre de Kamala Harris, otros apuestan por un proceso de mini primarias en los que consolidar a la vicepresidenta como candidata presidencial antes de que se consuma la primera semana de agosto, porque una ley estatal de Ohio dice que si un candidato demócrata no presenta a su candidato oficialmente para esa fecha, no podrá presentarse a las elecciones. Pues Marta, tenemos más cosas de qué hablar, pero se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias por esta ampliación en Revista de Prensa. Gracias, Valentina.